Hola, yo soy Héctor Sevilla y hoy te quiero preguntar si eres una persona valiente. ¿Te has preguntado alguna vez si de verdad lo eres? ¿Has tenido momentos de cobardía? ¿Se puede ser siempre valiente? Y aún más, mucho más importante, ¿tiene valor ser valiente? Quédate conmigo los siguientes minutos y hablemos de semejantes cosas. Nos corresponde reflexionar sobre la valentía. Primero, debemos distinguir que no siempre actuamos con valentía. De modo que por principio de cuentas hay que admitir que no somos valientes todo el tiempo. Sí, que se nos caiga la máscara y la careta de tenerlo todo bajo control. Algunas personas confunden la valentía con no tener miedo y se quieren convencer de que nunca tienen miedo. Se envalentonan, se vuelven voluntariosos, agresivos, intrépidos, autoritarios. Me parece que se equivocan. Es natural tener miedo porque no estamos preparados para todas las cosas que se nos presentan. No tenemos un guión que nos delimite en todos los aspectos de nuestra vida. Además, es normal que dudemos sobre lo que debemos hacer o la manera en la que debemos actuar. ¿Por qué? Justo por eso, porque no tenemos todo previsto, porque no tenemos todo bajo control, porque no somos absolutos arquitectos de nuestro destino y si lo creemos así seguimos en la falacia. Ser valiente no consiste en no tener miedos, sino en enfrentarlos y no quedarnos paralizados. Sentir miedo puede ser útil porque nos indica que debemos poner más atención o tener precauciones, pero el miedo, eso sí, el miedo no debería detenernos o excluir lo que queremos hacer. Quizá nos puede detener durante un tiempo, mientras somos cobardes, pero si nos damos cuenta, deberíamos ir por aquello que deseamos, sin quedarnos atrás por el miedo. Debe estar claro que superar el miedo de hacer algo no es lo mismo que ponerse en peligro de manera deliberada. Si tú cruzas la calle sin precaución, bajo la consigna de no tener miedo de lo que haces y de aventarte, según esto, libremente, en realidad te pones en peligro. Si saltas de una azotea solo porque sí, no actúas de manera valiente, actúas de manera estúpida, solo te expones al daño. Actuar con valentía es distinto de colocarse en situaciones de peligro sin necesidad alguna. Hay cierto tipo de miedos que vale la pena enfrentar. Por ejemplo, al hacer algo nuevo. Los inventores que crean tecnología o artefactos, los que proponen una teoría, los que investigan, los que generan arte, los que inician una relación nueva, todos ellos necesitan ser valientes porque están dando un paso, en cierto modo, hacia un lugar desconocido, hacia el abismo, hacia la oscuridad. Hay algo en común con todas esas personas, tienen interés de hacer algo diferente. Su pensamiento inicia con la frase ¿qué sucedería si? ¿O qué tal si hago esto? ¿Qué pasaría si lo realizo? Por ejemplo, ¿qué sucedería si inicio un nuevo plan de alimentación? ¿Qué tal si comienzo un programa de ejercicios? ¿O qué sucedería si tomo cursos adicionales para prepararme mejor? ¿Qué tal si elaboro un proyecto de lectura diaria para ver qué me encuentro en los libros, para ver qué me dicen los autores, aunque hayan muerto? ¿Qué sucedería si cambio mi manera de relacionarme con los demás? Quizá ser más cercano, quizá mantener distancia según sea lo que necesite. ¿Qué tal si cuestiono tal o cual idea que siempre he pensado inamovible, que me enseñó alguien que yo amaba mucho y pienso que debo guardarle tributo manteniéndola firme en mi vida? Si lo ves con calma, cada una de estas cuestiones nos invitan a hacer cosas distintas, pero de manera principal nos incitan a pensar cosas diferentes. No solo es hacer, es pensar de manera distinta. Algunos llaman a eso salir de la zona de confort, pero ese término, al menos para mí, no tiene mucho sentido. Y te explico enseguida los motivos para despreciar ese tipo de eslogan. En primer lugar, cuando una persona tiene conductas repetitivas, casi autómatas, no está en una zona confortable.
Más bien se mantiene en lo mismo por temor a lo que traerá lo nuevo. Así que no es una zona de confort, es una zona en la que permanecemos por el miedo. Segundo, la sugestión de estar cómodo es del todo falsa. Por eso cabría pensar en llamarla más bien zona de quietud, zona de pasividad, zona de inmovilidad, pero no necesariamente de confort, porque no es placentero tampoco estar ahí. Y si es placentero no habría por qué salir. Tercero, la verdadera sensación confortable acontece en el estado expansivo de la persona. Es decir, cuando ésta se pone activa y está haciendo algo de verdad, que le agrada. No cuando se mantiene apática, reiterando una y otra vez las mismas conductas que no la conducen a ningún logro. Me parece que existe más confort en saberse congruente que en desestimar las oportunidades de mejorar. El verdadero confort, el cual necesitamos para nuestra salud mental, es el que se obtiene de actuar de manera congruente con las propias capacidades. Muchas personas tienen grandes ideas, pero la mayoría no las lleva hasta las últimas consecuencias y se quedan en la zona del desaire, llamémosle así, llenos de tristeza, saturados de frustración. En ocasiones culpan a los demás por no aprovechar su talento, dejando de ver que varias veces se han suprimido a sí mismos por falta de valentía. Si algo lo has intentado varias veces y ha fallado, quizá lo puedes volver a intentar. No se trata de tener miedo y aventar el proyecto, y menos cuando se trata de vínculos con otras personas. La valentía también es necesaria para percibir el valor propio, el poder personal, a pesar de la desaprobación de los demás. Te podrán juzgar de muchas cosas, pero puede haber una valoración propia que te permita desentenderte de esas etiquetas. Poniéndonos muy serios, es imprescindible que percibas tu responsabilidad en la creación de la persona que quieres ser, del individuo que quieres llegar a ser. Ahora eres de un modo, pero son tus actos y tus pensamientos los que forjarán a quien serás en el futuro. Y en ese proceso cuentan mucho los detalles y las pequeñas conductas, incluso el cómo utilizas cada minuto de tu día, cómo aprovechas el tiempo. Necesitas darte cuenta de que las personas esperan muchas cosas de ti solo por el hecho de ser hombre o mujer. Quizá esperen que estudies cierta carrera, que te comportes de un modo particular, que te vistas con ropa específica, que comas de cierta manera, que tengas hijos a temprana edad o que te cases y vivas según lo que se cree que deben hacer las personas. Pero en realidad, ante esa serie de imposiciones, no siempre voluntarias además, conviene y resulta prioritario ser valiente. ¿A qué me refiero aquí con ser valiente? A reconocer tu propio valor de manera independiente de la aprobación externa. Valiente es que tiene valor. Y el valor también lo puedes ofrecer con tu propia perspectiva y tu propia idea sobre ti mismo o sobre ti misma. La valentía, entonces, entendida como capacidad de vencer el miedo, es más apreciada, porque debe serlo, que la cobardía o el amedrentamiento. Sin embargo, es importante distinguir entre actuar con valentía y actuar con temeridad. Una persona temeraria es imprudente, es irreflexiva, es reactiva, se envalentona o manifiesta rebeldía, pero no tiene una causa, no defiende algo que valora y tan solo se enfrenta a lo establecido de manera irracional. ¿Sí? Simplemente eso, reacciona. Muy diferente es la persona valerosa o valiente o audaz o intrépida, porque este tipo de persona elige luchar por algo que tiene valor. Aquello por lo que lucha también es valiente, también tiene valor. Una lucha como esa nos hace valiosos y es eso lo que significa ser valiente. Vamos a decirlo de otra manera. La valentía siempre se relaciona con algo que consideramos valioso. No se trata solo de no tener miedo. Así como quien hace música es músico, o quien se dedica a la escritura es escritor, quien lucha por algo que considera valioso es valiente, porque le está dando valor a eso. Y su lucha tiene valor
mientras más valor observa en aquello por lo cual lucha. Se adopta entonces en nuestra identidad aquello hacia lo cual ofrecemos nuestra energía. Reitero, ser valiente consiste en dar valor a algo y luchar por eso. Si tú das valor a una relación, puedes luchar por eso. Si tú das valor a tus estudios, puedes luchar por terminarlos, o continuarlos, o proseguirlos, o enmendarlos, o mejorarlos. Si tú das valor a cocinar para tu familia, entonces eso también es algo valiente. Es decir, el término implica una cualidad que acontece del mismo modo que se le dice sonriente a quien muestra una sonrisa, o nombramos paciente a quien tiene paciencia. Valiente es quien defiende lo que considera valioso. Se puede entonces ser valiente a solas, por ejemplo, pero uno encuentra fortalezas también cuando se apoya en otros, cuando se vuelve más sólido a partir de la valentía que comparte con un grupo o con otras personas. El trabajo en equipo, por ejemplo, se sostiene por la valentía colectiva, pero en varias ocasiones, y esto hay que decirlo, nos corresponde luchar solos, sin ayuda. O bien nos quedamos solos, y aquí también importa qué tan valientes seamos para asumirlo. A lo largo de la historia, por supuesto, han existido varios movimientos políticos, culturales y sociales que se interconectan entre sí por la lucha que algunas personas valientes han realizado para buscar y exigir la igualdad de derechos o eliminar la dominación y la violencia con la que unos someten a otros. Podría bastar con esto, pero debemos ir un poco más allá. No basta con ser valiente y luchar por vencer los miedos. Hay otra cosa aún. También es muy importante conocer la intención de nuestra valentía. Aquí las cosas se ponen un poco más rudas, más complejas. Pondré algunos ejemplos. ¿Acaso no actúa de manera valiente un ladrón, tanto como un embustero o un estafador, cuando se atreve a hacer cosas que están fuera de la ley y que incluso dañan a otros? Voltaire, un filósofo que murió en el año de 1778, decía que la valentía no es una virtud, rompe con un paradigma, sino que más bien la valentía es una cualidad que es común en los criminales y en los grandes hombres y mujeres. Es decir, la valentía se puede utilizar, he dicho, para aquello que consideramos valioso, pero eso que consideramos valioso, según sea la persona, puede ser perjudicial, dañino, benéfico o productivo para el resto de la sociedad. Ahora bien, lastimar a alguien que no puede defenderse, a pesar de que semejante acción requiere cierto arrojo y empuje, al menos a mí, y esto es un juicio personal, desde luego, no me parece digno de ser considerado un acto valiente, o al menos no de manera virtuosa. Es un acto miserable, digna de individuos cobardes que aprovechan su fuerza o la aportación de un arma. Si alguien se cree que es valiente por portar un arma, una pistola, un cuchillo y enseñarlo a los demás o dañar con eso a las personas, en realidad se equivoca. Solo muestra que necesita un artefacto para contender, puesto que su raciocinio o su capacidad de argumentación es limitado o incluso inexistente. Solo es fuerte por el arma que utiliza, pero no utiliza el arma de la razón o la herramienta de las palabras. De poco sirve hablar de la importancia de la valentía sin reconocer el peligro de utilizarla para generar daño o malestar. Así que debemos preguntarnos si aquello que defendemos, si aquello que consideramos valioso, aquello a lo que le estamos dando valor, realmente evita la violencia, la corrupción, el daño o la destrucción. Se puede ser temerario y criminal al mismo tiempo, tal como cabe ser valiente por las causas justas y los motivos correctos. Así que lo que yo propongo es analizar cada caso y descubrir la diferencia entre una cosa y otra, porque eso, tal cual, es el ejercicio ético. Desde luego, aquí hablamos de una cualidad muy especial, que es la de saber tomar decisiones. Y eso, saber tomar decisiones, lo hablaremos con mayor detalle en otra cápsula por este canal. Por lo pronto, gracias por acompañarme hasta aquí. Seamos valientes por aquello a lo que le damos valor.